de los trabajos de Mabel. Una de las cuestiones que me ha suscitado tiene que ver con uno de los temas que me interesan ahora, la distinción, si existe una distinción entre ficción y realidad. Por ejemplo, si es posible adquirir conocimiento, aprender de las ficciones. Tendemos a pensar que sí que se puede adquirir conocimiento de las ficciones, que sí que hay una conexión entre ficción y realidad. Se critican películas que se supone que son películas de ficción, ¿no? Se las critican por incluir falsedades. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible adquirir conocimiento de las ficciones si las ficciones son ficciones? Una película de ficción en general tiene la función de entretener a la gente, tiene la función de llevarnos a imaginarnos cosas que nos interesen. Y si eso entra en cuestión, en conflicto con la representación correcta de la realidad, pues el que produce estas ficciones va a elegir entretener que representar correctamente las cosas. En la medida en que tengamos razón los que pensamos que sí que hay una distinción entre ficción y realidad, pero las ficciones pueden presentar verdades, es de esperar que a los artistas que hacen las ficciones se hayan ocupado de ellas, usarlas para apreciar las diferencias entre cómo se pueden abordar las cuestiones en una ficción metafictiva, una ficción sobre la ficción, en contraste con una cosa como las que yo escribo. Y bueno, es desde ese punto de vista que varios de los trabajos que he visto de Mabel me interesan mucho. Por ejemplo, tiene muchos aspectos que a un filósofo enseguida le van a recordar al mito de la caverna de Platón. Estaba grabado en una especie de plano secuencia y presentaba así la siguiente situación. Un coche cámara recorría, no recuerdo el número de veces, un pequeño circuito. Y en el circuito encontraba una pantalla muy grande, blanca, en la que veía una serie de historias que estaban contadas por medio de la técnica de las sombras chinas. Cuando el coche traspasaba la pantalla, encontraba los personajes y los objetos que eran el origen de las sombras. Y los encontraba, lógicamente, en distancias distintas, encontrabas como otra historia. Veías que la historia que estabas viendo en la pantalla era muy distinta de la que encontrabas después. Yo en aquel momento lo definía como un mecanismo de ficción y había hablado de que el uso de las sombras chinas, una imagen que es muy gráfica, muy parecida al dibujo, me permitía representar mejor la ficción como una abstracción. Era una comparación entre la pantalla blanca y la noche negra, que era donde encontrabas después a los personajes. Todas las opiniones que se pueden formular y defender en una obra de no ficción están representadas también, en la medida en que hayan interesado a los artistas, están representadas también en las obras de ficción. Una diferencia está en que, es algo que Mabel también ha explorado mucho en sus obras, lo que ella llama la inestabilidad de las imágenes, que es más difícil interpretar, es más difícil saber qué mensaje, digamos, cuál es la tesis que se defiende en una obra de ficción que en una obra de no ficción sobre el mismo tema. Cuando uno aborda un tema a través de una obra de ficción, es mucho más probable que se sienta emocionalmente implicado y que atienda a la cuestión de una manera que no atendería cuando está leyendo un artículo de Gatillero, por ejemplo. Se pueden ver estas obras, se puede ver esta obra particular como ilustrando o poniendo de manifiesto un aspecto esencial para entender mi posición, que es que si hay una distinción entre ficción y realidad, dado que en la práctica las cosas son mucho más oscuras, un aspecto esencial de que uno pueda decir que alguien realmente ha adquirido conocimiento, ha aprendido algo de una obra de ficción, es que ejerza una actitud crítica. Bueno, pues es un trabajo un poco posterior a su debut. La distancia correcta era un trabajo para dos pantallas y para dos estéreos, que esto ya te sitúa en un espacio que viene predefinido. Y el espectador se encuentra en una visión anómala en la que debe elegir, no está en una sala de cine, no está exactamente en una galería, en un white box, está en una situación anómala. En la distancia correcta lo que pasaba es, lo que ocurría es que encontrábamos un personaje que llegaba a un sitio que a medida que íbamos viendo el vídeo, que duraba unos 8 minutos, deducíamos que era una especie de garaje y que había una serie de objetos. Una de las paredes de este espacio por el que él se movía era una grande pantalla de retroproyección y en esta pantalla aparecían proyectados fragmentos de distintas películas. Lo que yo quería en este trabajo es que el personaje que estaba situado, que era un actor situado en una posición parecida a la del espectador, porque se movía delante de una pantalla, y mi idea es que interpretaba las imágenes, pero las interpretaba con su propio cuerpo, llevándolas a medirse a una escala humana, y esto era una
Esto es una tesis mía de la que luego podemos hablar, la idea de que la mirada no es un ente abstracto, sino que está ligado a un cuerpo y que vemos a través del cuerpo, toda una serie de conocimiento de background que proyectamos cuando miramos. Este personaje se movía entre la cámara y las imágenes, tratando de encajar en ellas. En el momento de lo que apareciera en primer plano, el personaje debía alejarse junto con la cámara. Pues todos los movimientos eran una especie de baile ante la pantalla que llevaba un poco a interpretar la historia. De alguna manera este personaje iba recogiendo fragmentos de las imágenes y construía una especie de artefacto explosivo. Sí. En la pantalla de la derecha yo siempre decía que las imágenes estaban contadas en flashback, porque empezábamos por el último plano que se grabó. Y sabíamos, una vez hemos visto el vídeo, que era el último plano, porque en realidad los movimientos de cámara en este vídeo son progresivos. Primero vemos la cámara quieta delante de la pantalla, no se mueve, es el personaje que pasa. Poco a poco la cámara empieza a panear, moviéndose, fija en el mismo punto, pero moviéndose a derecha e izquierda y abre un poco el plano donde tenemos una pantalla. Después empezará a desplazarse paralelamente, en la pantalla. Los movimientos se irán sofisticando, los subirá a bajar y se llegará a alejarse. Pero los movimientos más lejanos de pantalla son los últimos, los que funcionan con una sincronía mayor con la imagen. Las únicas imágenes que pude utilizar eran de películas hechas a partir, la primera es del año 59, y la mayor parte de las películas que aparecen son del año 60. Es un momento que se produce un cambio muy importante. Los planos en cine comienzan a ser más largos, tienen más duración. La mayoría de películas anteriores se mantienen una duración de cada 3 segundos un corte de plano, cambio de plano, que es un poco la gramática hollywoodiana, clásica. Y también planos mucho más cerrados. La gramática clásica daba planos mucho más cerrados. El momento de cambiar las cámaras, las ópticas y la movilidad de los equipos, y además en los años 60, que realmente una revolución en el cine, estos pueden trasladarse a espacios exteriores y empiezan a dar espacio y tiempo al plano. El sonido es muy importante en este trabajo porque cuando el espectador está delante de ella es solo a través del sonido donde puede tener información real de la distancia entre los objetos y del espacio. En fotografía y en cine la cuestión de la distancia es una cuestión física y a la vez es una cuestión filosófica. Pasolini, cuando empezó a hacer películas, era un amateur, un poeta más que un cineasta, era un momento que había aparecido el teleobjetivo y empezó a utilizar muchísimo el teleobjetivo porque utilizaba equipos pequeños y le gustaba ir a los lugares. Y recuerdo una reflexión suya que decía: el teleobjetivo no acerca a las cosas, acerca a la imagen de las cosas. Esta cuestión de la distancia es pues importante, más ahora, mira que estamos avanzando a crear cámaras que se alejan del cuerpo, a los drones, a toda esta capacidad de actuar a través de las imágenes completamente separadas y a una enorme distancia de nosotros. Pero esto es un tema que yo creo que puede tener implicaciones filosóficas enormes. Sobre este montaje decía Mabel: considero las imágenes como un componente importante de la construcción de la realidad y en ese sentido mi trabajo se ocupa de esa relación, no solo cómo construimos imágenes, sino cómo nos relacionamos con ellas y si éstas son capaces de proponer realidades alternativas. Yo quería añadir, tú insistes mucho en esta distinción entre realidad y ficción, que yo creo que existe, pero como tú has dicho, es porque tú te diriges a una con una serie de valores. Esperas que la no ficción, y ya te comenté que me parecía interesante que la distinción que haces entre ficción y no ficción, no entre ficción y realidad, y que aquí a mí me parecía que podía entonces pensar que la no ficción era un tipo de ficción, un tipo de texto, pero en realidad quizás incluso aquellos textos de verdad científica, están dentro de un paradigma que es un relato, que es el que compartimos. Y que quizá pasado un tiempo este relato pase a ser muy ficticio. En el caso del documental insisten en que lo que hace a un documental tal es que las imágenes sean fotografías en el sentido tradicional del término. Lo que representan sea aquello que produjo la imagen. Y si algo no cumple con estas condiciones, no es un documental. Documentales que traten de temas, de hecho de Oppenheimer, yo he dicho que trata de las masacres en Indonesia en 1965. En realidad no trata de eso, trata de algo mucho más difícil de plasmar con imágenes, como es la asunción de la culpa y la falta de asunción de la culpa. ¿En qué condiciones los perpetradores de algo realmente condenable, en qué condiciones pueden llegar a asumir
su culpa y en qué condiciones eso no va a ocurrir de ningún modo. Es de eso de lo que creo yo que trata este documental. Mientras que me parece a mí que Oppenheimer se las arregla muy bien para decirnos cosas sobre esta cuestión a través de este procedimiento que viola por completo las leyes sobre qué son los documentales. La justificación para este tipo de opiniones está ahí, está en que un documental puede ser un muy buen documental utilizando técnicas de la ficción. Es perfectamente posible que ficciones que tienen una función histórica o biográfica, para que sean buenas ficciones, para que nos produzcan actos de imaginario interesantes, hayan de ser verdaderas o hayan de contener elementos de verdad. Los límites son borrosos y es esencial que sean borrosos. Voy a pensar que en los últimos años hemos visto un esfuerzo constante por predefinir. Entonces, que siempre estamos precediendo cada texto con una especie de definición. Yo misma, es proyección para dos tal en condiciones X. Y quizás eso tenga que ver con que los conceptos en los que ordenamos las categorías de ficción y no ficción tienen que ver con verdadero o falso. Y que probablemente estas dos categorías que antes tenían eran más vistas como las categorías más absolutas, se han ido debilitando en el momento actual. Quizás por esto hay una especie de pinchar siempre constantemente los límites por parte de muchos autores, explorar territorios intermedios. Yo creo que justamente en un momento como este, la exploración de los límites, las historias sobre los límites son historias interesantes, no es un tema que me interesa. Este es un trabajo que sirve para explicar muchas cosas porque yo creo que es como muy claro. Pero es un trabajo que es la fotografía en los límites de la ciudad y del campo, el hinterland. Está rodado, es una fotografía rodada porque realizarla lleva unos cuantos días en las afueras de Milán. Es esta fotografía muy grande que en realidad es una fotografía de muchas fotografías para después ser unidas en una imagen que tuviera igual valor en los detalles que en el plano general. A la vez hay un vídeo que se mueve de los trailers sobre esta fotografía y cuenta una historia posible o trata de contarla a quien la deshace en realidad una historia posible sobre esta imagen. Entonces, para mí, Hinterland suspendía un poco los límites entre las dos cosas que yo creo que no son tan diferentes. Para mí, yo siempre he pensado que el cine es una mutación de la fotografía, que son lo de que ha priorizado la imagen del cine como ficción, también hay un documental, que en realidad parten de lo mismo, de la misma revolución, la revolución de la imagen, que aparece también vinculada a una idea de verdad, y probablemente de verdad científica, por lo que es el aparato fotográfico. Que ver no está relacionado con tener un cuerpo en el mundo, con tener un cuerpo en contexto. Que por tanto la visión no es una cosa abstracta, sino que está ligada a nuestro propio cuerpo y a toda una serie de cosas que damos por hechas, pero están ahí. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que aquí es muy desconocido, que es un artista italiano que se llama Franco Maccari. En los años 60 escribió un libro que se llama El inconsciente tecnológico, que no es exactamente el inconsciente óptico de Benjamin o que lo desarrolla Rosalind Krauss, sino que señala algo muy interesante, bastante husserliano, que es que dice que la cámara ve en ausencia del autor, porque tiene un inconsciente duro, ya elaborado, que reúne en sí todo el pensamiento occidental acerca de perspectiva, y que ya hay una visión predeterminada de lo que una cámara puede hacer, que son todas unas capas de cultura y construcción del pensamiento occidental. Hay una cuestión muy interesante, que es una idea que aportó Hanno Ferrucci, que es un desaparecido, que también trabajaba en esta galería, que es la cuestión de las operational images, las imágenes operativas. A principios de los años 2000, un poco él empieza a hablar de que hay imágenes que funcionan en ausencia del autor. Es decir, que hay imágenes que se toman por máquinas para ser enviadas a otras máquinas en diálogo con ellas para modificar información. Es cierto que en el momento en que primero lanza esta idea, que es muy husserliana, todavía eran imágenes que el ojo humano podía reconocer. Todavía eran imágenes que las cámaras realizaban para otras cámaras, pero acerca de las cuales informaban al ojo humano. Unos años después, ahora, estamos viendo otro paso. El ojo no existe más como testigo posible. Son imágenes que nosotros no reconoceríamos como tales, pero que sirven para diálogo entre distintos software, máquinas. Él deducía de eso una idea importante, ¿no? Que las cámaras han empezado a ver en la ausencia, que probablemente el